Hola estudiantes, en la clase de termodinámica de hoy hablaremos sobre la entropía, la entalpía y el potencial de Gibbs. En física se habla de entropía, usualmente simbolizada con la letra S, para referirnos al grado de equilibrio de un sistema termodinámico, o más bien a su nivel de tendencia al desorden. A diferencia de la energía, la entropía es una propiedad que no se conserva, por lo tanto la conservación de entropía no existe, es decir, la entropía es la magnitud termodinámica que permite calcular la parte de la energía calorífica que no puede utilizarse para producir trabajo si el proceso es reversible. La entropía es una propiedad extensiva, por lo tanto la entropía total de un sistema es igual a la suma de las entropías de las partes del sistema. La entropía generada, por tanto, es igual a la variación de entropía total, que es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores, y esta debe ser mayor o igual que cero. Es decir, cuando la entropía generada es mayor que cero, el proceso es irreversible. Cuando la entropía generada es igual a cero, el proceso es reversible, y cuando la entropía generada es menor que cero, el proceso es imposible. Ejemplo, un dispositivo compuesto por un cilindro émbolo contiene una mezcla de líquido y vapor de agua a 300 Kelvin. Durante un proceso a presión constante se transfiere al agua 750 kJ de calor. Como resultado, la parte líquida en el cilindro se vaporiza. Determine el cambio de entropía del agua durante este proceso. La variación de entropía del sistema es igual al calor dividido para la temperatura del sistema. Sustituimos los valores que nos ofrecen y esto nos va a dar 2,5 kJ Kelvin. Como pueden observar, el signo del resultado es positivo porque la transferencia de calor es hacia el sistema. La entropía de una sustancia pura se determina a partir de las tablas, pero también el valor de la entropía en un estado especificado se puede determinar como sigue. En el caso de las regiones de líquido comprimido y de vapor sobrecalentado, los valores pueden obtenerse directamente de las tablas, como mencionaba anteriormente, al conocer el estado especificado, mientras que para la región del vapor húmedo se determina a partir de la expresión que podemos observar en la idea positiva, donde nos dice que la entropía va a ser igual a la entropía del líquido saturado más la calidad de la mezcla multiplicado por la entropía de evaporación. En ausencia de datos para líquido comprimido, la entropía de estos se aproxima con la entropía del líquido saturado a la temperatura dada. Durante un proceso, el cambio de entropía de una masa especificada M en un sistema cerrado simplemente se puede calcular a través de la expresión que sigue. La variación de entropía va a ser igual a la masa por la diferencia entre los valores de la entropía en los estados final e inicial. La entropía normalmente se usa como una coordenada en los diagramas TS y HS. Las características generales del diagrama temperatura-entropía para sustancias puras se encuentra en la figura que pueden observar a su derecha, en el que se utiliza datos para el agua. En este diagrama, las líneas de volumen, pueden ver líneas discontinuas constantes, se precipitan más que las de presión constante, las cuales son a su vez paralelas a las de temperatura constante en la región del vapor húmedo. Asimismo, las líneas de presión constante casi coinciden con la línea del líquido saturado en la región del líquido comprimido. También tenemos un diagrama más generalizado, como podemos observar. Aquí están las regiones divididas en tres. La región 1 podemos encontrar el líquido comprimido, en la región 2 la mezcla saturada de vapor y líquido, al que le llamamos vapor húmedo, y en la región 3 el vapor sobrecalentado. Ejemplo, un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados Celsius y 140 kilopascal. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascal. Determina el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. Como pueden observar, nos dan para el estado 1 la presión 1 y la temperatura. A partir de estos datos nosotros podemos encontrar la entropía en el estado 1 y el volumen en el estado 1. Suponemos que el volumen de refrigerante es constante, por lo tanto el volumen 2 es igual al volumen 1, o sea, el volumen del estado 2 va a ser igual al volumen del estado 1. Como ya sabemos la presión en el estado 2 y sabemos que el volumen es constante, podemos encontrar el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. En el estado final, el refrigerante es una mezcla saturada de líquido y vapor, puesto que ese volumen
volumen en el estado 2 está entre el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado a 100 kilopascal de presión. Por consiguiente, se necesita determinar primeramente la calidad de la mezcla y la vamos a determinar a través de esta expresión: el volumen en el estado 2 menos el volumen del líquido saturado dividido para el cambio de volumen del líquido saturado a vapor saturado. Sustituimos los valores, en este caso el volumen 2, que es igual al volumen 1, es igual a 0,16544, el volumen del líquido saturado es 0,0007259 dividido para el volumen del vapor menos el volumen del líquido saturado. Resolvemos la expresión y esto nos da 0,859. Vamos a calcular la entropía. La entropía en el estado 2 va a ser igual a la entropía del líquido saturado en el estado 2 más la calidad de la mezcla, que ya la buscamos aquí arriba, multiplicado por la entropía de vaporización. Al sustituir los valores, encontramos el valor y este valor es igual en el estado 2, la entropía del estado 2 va a ser igual a 0,8278 kilogramos por Kelvin. Luego pasamos a encontrar la variación de la entropía de refrigerante durante este proceso. Estaría dada por la expresión que ven a continuación, que es la masa por las diferencias de entropía en cada estado. Tenemos por dato que son 5 kilogramos de refrigerante, entonces sería 5 kilogramos por la entropía en el estado 2, que la acabamos de calcular, menos la entropía en el estado 1. Y esto nos queda menos 1,173 kilojoule Kelvin. El signo negativo indica que durante este proceso la entropía del sistema está disminuyendo, pero esto no es una violación de la segunda ley, porque la generación de entropía generada es la que no puede ser negativa. Bueno, estos datos, recuerden, hay que buscarlos en tabla, por tanto y demás hay que tener bien claro que no todas las tablas tienen las mismas unidades de medida. Pasemos a analizar la entalpía. Cuando se habla de entalpía se hace alusión específicamente a la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su entorno. Entre ellas podemos encontrar la entalpía de formación, que es la cantidad de energía que se absorbe o libera cuando un mol de sustancia reacciona para formar una sustancia compuesta. La entalpía de descomposición, cuando una sustancia compleja deviene en una sustancia más simple. La entalpía de neutralización, la energía liberada o absorbida que una solución ácida y una básica se mezclan. Entalpía de cambio de fase, cuando una sustancia pasa de un estado de agregación a otro. Entalpía de vaporización, de solidificación y de fusión. Entalpía de disolución es la cantidad de energía liberada o absorbida propia de un soluto y un solvente compresible en dos fases. Para líquidos comúnmente se encuentran dos casos especiales: procesos a presión constante, como en los calentadores, y procesos a temperaturas constantes, como en el caso de las bombas. Un proceso que ocurre entre los estados 1 y 2 se puede expresar como entalpía 2 menos entalpía 1 igual al volumen multiplicado por la presión 2 menos la presión 1. Si se toma el estado 2 como estado de líquido comprimido a temperatura y presión dadas, así como el estado 1 de líquido saturado a la misma temperatura, es posible expresar la entalpía del líquido comprimido como la expresión que sigue: la entalpía a cierta temperatura y presión menos la entalpía del líquido saturado a esa temperatura dada va a ser igual al volumen que multiplica a la presión menos la presión de saturación a esa temperatura. La entalpía y la entropía están relacionados a partir de la segunda ley de la termodinámica. Todo sistema en equilibrio se encuentra en su punto de entropía máxima, pues es el punto en que existe mayor desorden. El principio de la mínima entalpía nos dice que en el punto de entropía máxima la entalpía será mínima. Muy bien, aquí tenemos la demostración de la expresión general de la entalpía. La variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna
interna más la presión por la variación de volumen, que se puede expresar también de la siguiente forma: N por el calor específico, presión constante por la variación de temperatura. Dice el siguiente ejemplo: determine la entalpía del agua líquida a 100 grados Celsius y 15 megapascal usando tablas del líquido comprimido, aproximándolo como un líquido saturado y usando la corrección dada por la ecuación mencionada anteriormente. Sabemos que la presión es 15 megapascal y que está a una temperatura de 100 grados. Con estos dos datos nosotros podemos encontrar la entalpía en la tabla. Convertimos 15 megapascal, en este caso esta tabla está la presión en bar y esto son 150 bar. Buscamos en la tabla 150 bar y la temperatura de 100 grados. Y la entalpía en la tabla aparece como 430,28 kilojoule kilogramos. Bueno, si la aproximamos, buscamos en la tabla de líquido saturado y a 100 grados Celsius esta entalpía es igual a 419,17 kJ por kilogramos. Luego en el inciso C dice usando la corrección dada por la ecuación mencionada anteriormente. La ecuación era esta, que la entalpía va a ser igual a la entalpía del líquido saturado a esa temperatura más el volumen del líquido saturado a esa temperatura por la multiplicación de la presión absoluta menos la presión de saturación a esa temperatura. Buscamos la presión de saturación en tabla, que es el dato que nos hace falta, y el volumen también del líquido saturado a esa temperatura. Sustituimos los valores, resolvemos y esto nos da 434,07 kJ kilogramos. Hablemos ahora de potencial de Gibbs. En termodinámica, la energía libre de Gibbs o entalpía libre es un potencial termodinámico, es decir, una función de estado extensiva con unidades de energía que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química a presión y temperatura constante. Como pueden observar, la energía libre de Gibbs se define por la variación de energía de Gibbs igual a la variación de entalpía más la temperatura por la variación de entropía. Ejemplo: para cierto proceso tenemos los siguientes valores. La variación de entalpía es igual a menos 240 kilojoules y la variación de entropía es igual a menos 110 kilojoule Kelvin, suponiendo que aproximadamente los valores de la variación de entalpía y variación de entropía no varían con la temperatura. ¿A qué temperatura alcanzará el equilibrio del sistema? ¿Y a qué temperatura es espontánea? Recuerden que para obtener un equilibrio la expresión debe estar igualada a cero. Entonces la variación del potencial de Gibbs va a ser igual a la variación de entalpía menos temperatura por la variación de entropía. Si nosotros despejamos esto, recordando que el potencial de Gibbs es igual a cero, obtenemos que la temperatura es igual a la variación de entropía de entalpía dividido para la variación de entropía. Sustituimos los valores y esto nos da 2181,8 Kelvin. Al ser la variación de entalpía menor que cero y la variación de entropía menor que cero, esta temperatura marca el límite a partir del cual la reacción deja de ser espontánea, es decir, será espontánea a temperaturas inferiores a la calculada. Así se satisface que el potencial de Gibbs es menor que cero. Muchas gracias por su atención.